acerca del peligro que existe de tropezar por causa de la falta de fe en nuestros corazones, ¿verdad? Ese es un peligro latente en todos en cuanto a si nos convertimos en incrédulos, lejos de ser creyentes, podemos ser desagradables a Dios, pues la Biblia dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y los tropiezos entonces más grandes que muchas veces el hombre puede tener para con Dios es que él no tenga fe en Dios. Cuando el hombre no tiene fe en Dios, en vez de sustentar su vida en la roca que es Cristo, tropieza. Y cuando el hombre no basa su vida en ese fundamento que es Cristo Jesús, entonces ¿sabe qué? Encuentra tropiezos. Y cuando el hombre encuentra tropiezos, hermano, eso es algo pues que lo único que le espera a este hombre es destrucción. Porque ¿qué pasa cuando nosotros tropezamos? Caemos, ¿verdad? Y de una caída el hombre tiene el peligro ¿de qué? De quedarse allí, de quebrarse, de quizás, hermanos, hasta morir por causa de una caída. Pero eso sucede cuando el hombre no tiene fe en el Señor. Sucedía, hermano, que cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal, Él había empezado ya a obrar grandemente con señales, con prodigios y milagros. Pero sabe que mucha gente todavía dudaba de su ministerio y dudaba de dónde venía. Tanto, hermano, que quizás se podría interpretar que en un momento dado Juan el Bautista llegó quizás a tener, no quizás podríamos decir duda, ¿verdad? Mas sin embargo él quería confirmar que si verdaderamente ya había llegado el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón es que recuérdese que cuando Jesús está sanando enfermos, Jesús está levantando muertos, Juan ha sido ya encarcelado. Y a causa, hermanos, ¿de qué ha sido encarcelado Juan? De predicar la verdad, por causa de anunciar la venida del Señor Jesús, ¿verdad? Como eso era lo que Dios le había encomendado, él ya ha sido encarcelado, está a punto de morir, pero él quería tener la seguridad dentro de su corazón y la convicción de que verdaderamente el tiempo había llegado ya. ¿Cuán importante entonces es para nosotros los cristianos tener convicción de quién es nuestro Cristo? ¿En quién hemos creído? ¿Cuál es nuestra fe? Es importante, amado hermano, que usted y yo nos afirmemos en la fe. Es importante que usted y yo seamos, como la palabra nos exhorta, ya no seamos niños, ¿verdad? Sino que vayamos creciendo, que vayamos cada día, hermano, en avanzada. Porque de lo contrario, estamos propensos a descuidar nuestra fe, estamos propensos a tropezar y caer. Mas sin embargo, si usted ha decidido afirmarse, eso es lo mejor que puede hacer. Por esa razón, dice el versículo 18 del capítulo 7 de el Evangelio según San Lucas, dice así: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos. La pregunta es, ¿qué cosas le han contado a Juan? Anteriormente a este texto, en el capítulo 7 siempre, encontramos un milagro muy curioso. Versículo 11 dice así, léalo conmigo. Aconteció después de que iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. ¿Qué es lo que han visto los discípulos de Juan? Milagros. ¿Cuántos de nosotros hemos visto milagros? ¿Por qué vamos a dudar entonces de la fe en el Señor? ¿Por qué vamos a estar pensando que nos hemos equivocado?
¿Por qué vamos a creerle a otra gente que tampoco cree en el Señor, pero nosotros le ponemos atención y llegamos hasta quizás a decir que es verdad cuando nos dice, yo creo que usted allí donde va, eso de leer ese libro negro, yo creo que eso ya pasó de moda? ¿Cuántos sabemos que quienes dan esos consejos, hermano? ¿Y quién es esta gente? Es gente que muchas veces no tiene fe. Y cuidadito con nosotros ser, hermanos, invadidos por esa incredulidad. Todo eso han visto los discípulos de Juan. Juan, recuérdese que tenía su ministerio no paralelo, sino antes del Señor Jesús. Pero fue contemporáneo porque él mismo le bautizó. Pero como él ya ha sido encarcelado, fue encarcelado él, pero los que lo seguían no. Y los que le seguían le visitaban en la cárcel y le decían, Juan, hay uno que se ha levantado y ¿sabes qué hace? Llevaban a enterrar a un muerto y dice que él en el nombre, él tocó el féretro y aquel muerto se levantó. Todas esas cosas han oído. Todas esas cosas las han visto. Y si nos vamos más atrás, vemos otros milagros y otras enseñanzas que el Jesús ha dado. Entonces dice el versículo 15, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¿Eso qué es, hermano? Un milagro, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros hemos recibido milagros? Entonces, ¿estamos equivocados? No. Si nosotros decimos estar equivocados, estaríamos encontrando ¿qué? Tropiezo en el Señor. Mas sin embargo, lo que nos recomienda la palabra entonces, ¿qué es? Afirmar nuestra fe. Afirmemos nuestra fe, hermano. Eso llega a oídos de Juan. Eso es lo que dice ya el versículo 18. Avance, por favor. Capítulo 7, siempre del Evangelio según San Lucas. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. ¿De cuáles cosas entonces le llevaron noticia a Juan? De que habían visto a qué? Resucitar muertos. Más adelante, más atrás, en el capítulo 7, él ha sanado a enfermos. Entonces le dicen, Juan, acabamos de ver algo, un milagro, una resurrección. ¿Cómo dice? Dijo Juan. Entonces dice la palabra de Dios que Juan como que quisiese él tener, muchos lo ven como que si Juan tenía duda. Pero más bien veámoslo del punto de que quizás lo que Juan quería era tener seguridad, ¿verdad? Ha llegado el tiempo ya. ¿Qué estaba haciendo Juan entonces? En pocas palabras, afirmando su fe. No quería tener dudas. Y cuán importante es que nosotros no tengamos duda de la palabra de Dios. Por eso llama a los discípulos que le llevan la nueva en el versículo 18. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió ¿a quién? A Jesús. ¿Para qué dice, hermano? Para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperamos? Ahí está claramente. ¿Qué quería saber Juan? Quería tener seguridad. Como usted dijo, ¿cuántos de nosotros sabemos que debemos de estar seguros, hermanos, de quiénes somos? Y de quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Cristo? El único Señor y Salvador. Hoy en el mensaje que estábamos evangelizando, el Señor nos ponía a hablar acerca de lo que dice el apóstol Pedro en el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, donde dice, y en ningún otro. Mire qué lindo, hermano. Hay salvación. ¿Y cuánto nos alegramos de estar en el único y verdadero Dios, iglesia? Él es el único, hermano. Pablo dijo también, no hay otro mediador entre los hombres y Dios, solamente Jesucristo. Él es el único mediador. Parece ser que a Juan, hermano, le pareció aquello, ¿será que ya vino el que estábamos esperando? Pero quiero tener seguridad, hermano. Entonces, no solamente que queramos nosotros de llevarnos en encuentro a Juan, va diciendo que Juan tenía dudas, no, veámoslo como que él quería ¿qué? Tener seguridad. ¿Y qué más? Afirmar su fe. Por eso dice en el versículo 19, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué está haciendo Juan? Está queriendo aclarar sus dudas, está queriendo afirmarlas. Y muchas veces a nosotros nos puede pasar. Usted, hermano, ¿y cuándo usted va verdaderamente a servirle al Señor con todo? Mire, hermano, yo estoy en fe. ¿El qué estamos esperando, hermano? Si ya lo tenemos dentro de nuestro corazón al Salvador, ya hemos visto milagros, hemos hasta disfrutado milagros. ¿Cuántos hemos disfrutado milagros del Señor? Entonces, hermano, ¿por qué vamos a ir a querer decir,
esperamos que sea él o no. Entonces vea lo que los discípulos, como eran seguidores de Juan, ellos obedecen el mandato. Y en el versículo 20 dice lo siguiente: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntar. Nos queda claro que estos discípulos, antes de ser discípulos de Jesús, ¿de quién eran discípulos? ¿Se ha preguntado usted de quiénes eran discípulos en sí? Eran discípulos de Juan. Allí la Biblia lo dice claramente. Pero cuando Jesús está en su ministerio, todavía mantenían el ¿qué? Una comunión con Juan. Pero ya también ellos estaban siguiendo ¿a quién? Al maestro. Ellos obedientemente a la sugerencia de su líder van con el mandato que les ha dado Juan. En el versículo 20 claramente lo dice: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron. ¿Qué dijeron, iglesia? Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿el qué? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿A quién están obedeciendo estos hombres en sí? A su líder, a Juan, porque ellos eran seguidores de Juan. ¿Era malo? No, recuérdese que Juan el Bautista en aquel tiempo era el líder que Dios había levantado antes de nuestro Señor Jesucristo. Era necesario que se cumpliese esa palabra, que antes de Jesús apareciera otro con el espíritu de Elías, y era Juan el Bautista. Juan el Bautista es de los que se conoce, hermano, como otro de los profetas de fuego. Cuando Juan predicaba, el rey Herodes venía allí y les decía sus verdades. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Por ahora echaron preso. ¿Qué tipo de predicador era Juan? Un hombre de fuego, un hombre lleno de Dios. No le importó dar su vida por lo que predicaba. Por eso es que él está encarcelado en este momento. Por eso es que él no vio. Miren, le voy a decir algo. Quizás a usted parecerá, alguien dirá que yo soy loco o que estoy hablando de herejía. ¿Sabe usted que Juan con sus ojos no vio muchos milagros del Señor Jesús? ¿Cuántos sabemos eso? Él no los vio. Solamente que los oyó. Lo único que tuvo el privilegio Juan quizás fue haber bautizado al Señor Jesucristo. Quizás por eso habían ciertas incertidumbres en él que él quiere aclarar, porque quiere afirmar si ya llegó su tiempo. Cuando la palabra de Dios dice en el versículo que los discípulos de Juan llegan a Jesús, ¿con qué mandato llegan? Con el mandato de asegurarse lo que Juan les ha encomendado. Pregúntenle si es él o esperamos a otro. Y mucha gente hasta el día de hoy no se ha dado cuenta que Jesús ya vino. Y mucha gente hasta el día de hoy sigue dudando de la palabra de Dios. Y esto no es porque quieran afirmar su fe como Juan. Esto es porque están hermanos como otra generación, que ya lo vamos a ver más adelante, que ha oído la palabra de Dios, pero no le hacen caso. Continuemos, versículo 20. Ellos han llegado y le han expuesto lo que Juan les dice, y vea la respuesta del Señor. ¿Cómo es que contesta el Señor? ¿Cómo es que vamos a afirmar nuestra fe? ¿Cómo es que Dios nos va a enseñar o nos va a quitar las dudas? ¿Cómo es que nosotros verdaderamente vamos a poner nuestra confianza en Él? ¿Saben cómo, hermano? Solamente creyendo. Porque Jesús no les da respuesta, no les dice, sí, yo soy. ¿Lo quieren ver? Versículo 20. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? Respondiendo, pero ¿cómo? Aleluya. Con milagros. ¿Y qué quería Jesús enseñar a los discípulos de Juan y al mismo Juan con esto? Que creyeran algo que se había profetizado mucho tiempo antes. Y lo que se está haciendo, hermano, era lo que dice el profeta Isaías
en donde él hizo, en donde su palabra profetizada anteriormente decía que él iba a venir a predicar el año agradable, a sanar a los enfermos, a dar libertad al cautivo. Eso es lo que está haciendo Jesús. Y saben que hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Amén. ¿Y qué cree usted que está esperando la gente? Bendito Dios por aquellos que quieren afirmar su fe y por eso dicen, yo quiero ya estar seguro que verdaderamente he creído en el Señor. Bendito sea Dios por ello. Pero hay algunos hermanos que están viendo milagros. Hay algunos que en la misma vida de ellos Dios está manifestando, pero no creen. Entonces dice el versículo que en el mismo momento cuando le dicen a Jesús, Juan nos ha mandado a preguntarte si eres tú. Él no le, de veras, les voy a explicar. No dice así, ¿verdad? Habían enfermos, les puso las manos y fueron sanados. ¿Qué era eso? Las señales, ¿verdad? ¿Qué tenían que hacer los discípulos? Correcto, creer. ¿Qué tenían que irle a decir a Juan? Creer lo que había, porque Juan no vio. Juan estaba encarcelado. A Juan solo le llegaban a decir lo que veía. ¿Qué le tocaba a Juan? Creer. ¿Qué me toca a mí entonces, hermano? Creer.